11 de septiembre de 2001. Era una mañana soleada en Nueva York. El cielo estaba despejado y la ciudad que nunca duerme se preparaba para un día cualquiera. Miles de personas caminaban rumbo a sus oficinas, taxis amarillos recorrían Manhattan y las Torres Gemelas, símbolo del poder económico de Estados Unidos, se alzaban imponentes en el horizonte. Pero a las 8:46 de la mañana, el mundo se detuvo. Un avión de pasajeros se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un accidente, un error de navegación. Sin embargo, apenas 17 minutos después, un segundo avión impactó contra la torre sur. En ese instante quedó claro: Estados Unidos estaba siendo atacado. El 11 de septiembre de 2001, la historia cambió para siempre. Y aunque los hechos oficiales están registrados, las dudas y teorías sobre lo que realmente sucedió ese día aún persisten. A finales del siglo XX, Estados Unidos se mantenía como la única superpotencia tras la caída de la Unión Soviética. Con su poder militar y económico parecía invencible. Sin embargo, en Medio Oriente, los conflictos crecían. El grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, ya había atacado objetivos estadounidenses en el pasado. Las tensiones aumentaban. Atentados contra embajadas en África en 1998 y el ataque al destructor USS Cole en el año 2000 eran advertencias de lo que estaba por venir. La amenaza estaba latente, pero nadie imaginaba que el golpe sería tan devastador. 8:46 AM. El vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre norte del World Trade Center. 9:03 AM. El vuelo 175 de United Airlines impacta contra la torre sur. Las imágenes en televisión en vivo estremecen al planeta. 9:37 AM. El vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono. En Washington, D.C., 10:03 AM. El vuelo 93 de United Airlines, tras la rebelión de los pasajeros contra los secuestradores, se estrella en un campo de Pensilvania. Minutos después, las Torres Gemelas comienzan a colapsar. La torre sur cae a las 9:59 AM y la torre norte a las 10:28 AM. Nueva York se sumerge en el caos. Polvo, humo y gritos inundan las calles. El corazón financiero del mundo se convierte en una zona de guerra. El ataque tomó por sorpresa a la nación más poderosa del planeta. A las 9 de la mañana, mientras el caos se desataba en Nueva York, el presidente George W. Bush se encontraba en una escuela primaria en Sarasota, Florida. Fue allí donde un asesor le susurró al oído: un segundo avión ha impactado contra la otra torre. Estados Unidos está bajo ataque. La cámara lo captó inmóvil, intentando mantener la calma frente a los niños que lo rodeaban. Esa imagen, transmitida en directo, se convertiría en uno de los símbolos de la vulnerabilidad estadounidense. En cuestión de minutos, el espacio aéreo de Estados Unidos fue cerrado por completo. Más de 4.500 aviones fueron obligados a aterrizar de emergencia, mientras cazas militares patrullaban el cielo. Era la primera vez en la historia que la aviación civil del país se paralizaba de esa forma. En Nueva York, la situación era indescriptible. Miles de personas corrían cubiertas de polvo y cenizas, mientras otros, atrapados en los pisos superiores de las torres, se enfrentaban a decisiones imposibles. Imágenes estremecedoras mostraron a algunos lanzándose al vacío para escapar del fuego, una de las escenas más duras de aquella mañana. El Pentágono, el centro neurálgico de la defensa estadounidense, también había sido alcanzado. El corazón militar del país estaba ardiendo, lo que aumentaba la sensación de que el sistema completo estaba bajo ataque coordinado. Las líneas telefónicas colapsaron, las bolsas de valores cerraron y el mundo entero quedó paralizado frente a las pantallas de televisión. En Europa, Asia, África y América Latina, millones de personas observaban en vivo cómo las Torres Gemelas caían, una tras otra, en cuestión de minutos. Nunca antes la humanidad había sido testigo, en tiempo real, de un ataque terrorista de semejante magnitud. Fue un trauma colectivo,
compartido al instante por todo el planeta. El impacto no tardó en traducirse en decisiones políticas y militares. Ese mismo año comenzó la invasión de Afganistán, con el objetivo de capturar a Osama Bin Laden y destruir a Al-Qaeda. 2 años más tarde, en 2003, se produjo la invasión a Irak, bajo el argumento de la supuesta posesión de armas de destrucción masiva. El 11S dio inicio a la llamada Guerra contra el Terrorismo, un conflicto que marcaría las siguientes 2 décadas, cobrando millones de vidas en Medio Oriente y cambiando la forma en que el mundo entendía la seguridad, la política y la libertad. Desde ese día, viajar en avión nunca volvió a ser igual. Controles más estrictos, vigilancia masiva y un mundo que comenzó a vivir bajo la sombra del miedo. Con el paso de los años, el 11 de septiembre dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse también en un terreno fértil para las dudas y las teorías. Aunque la versión oficial señala a Al-Qaeda y a Osama Bin Laden como responsables directos, muchas preguntas quedaron abiertas. Una de las principales críticas surgió hacia las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La CIA y el FBI, 2 de los sistemas más avanzados del planeta, no lograron anticipar un ataque de esta magnitud. Documentos desclasificados muestran que en meses previos ya existían advertencias de que un gran atentado estaba en preparación. ¿Cómo fue posible que esas señales fueran ignoradas? Otra teoría recurrente se centra en el colapso de las Torres Gemelas. Para algunos ingenieros y observadores, la forma en que los edificios cayeron, de manera vertical y a gran velocidad, se parecía más a una demolición controlada que a un derrumbe causado únicamente por el impacto de los aviones y el fuego. La temperatura del combustible, argumentan, no habría sido suficiente para fundir el acero estructural. El caso más polémico es el del edificio 7 del World Trade Center. Este rascacielos, de 47 pisos, no fue impactado por ningún avión, pero colapsó completamente a las 5:20 de la tarde. Según la versión oficial, se debió a incendios causados por los escombros de las torres. Sin embargo, para muchos sigue siendo uno de los mayores misterios del 11S. También existen dudas sobre la reacción militar. Se cuestiona por qué los cazas encargados de proteger el espacio aéreo tardaron tanto en interceptar los aviones secuestrados. Algunos críticos sostienen que hubo una ventana de tiempo inexplicablemente desaprovechada. Otras teorías van aún más lejos. Hay quienes sugieren que sectores dentro del propio gobierno estadounidense sabían del ataque e incluso lo habrían permitido para justificar la invasión a Afganistán y posteriormente a Irak. Bajo esta visión, el 11S habría sido utilizado como excusa para expandir la influencia militar en Medio Oriente y asegurar recursos estratégicos, como el petróleo. El propio Osama Bin Laden alimentó las dudas. En los primeros días posteriores al atentado, negó públicamente haberlo ordenado. Sin embargo, meses después, apareció un video en el que, aparentemente, se adjudicaba la autoría. Ese video, de baja calidad, fue considerado por algunos como una manipulación. Incluso la muerte de Bin Laden en 2011 fue rodeada de misterio. El cuerpo nunca fue mostrado, ya que, según el gobierno, fue arrojado al mar para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario. Esto alimentó aún más la desconfianza. En los años siguientes, miles de páginas y documentales cuestionaron la versión oficial, como el famoso Loose Change, que recopiló pruebas y testimonios alternativos. Aunque muchas de estas teorías han sido desacreditadas por expertos, lo cierto es que el 11S sigue siendo uno de los episodios más debatidos y enigmáticos de la historia reciente. El 11 de septiembre de 2001 fue, sin lugar a dudas, una de las jornadas más oscuras de la historia moderna. Un día que marcó el inicio del siglo XXI con fuego, humo y miedo. La historia oficial nos habla de un ataque terrorista ejecutado por Al-Qaeda. Las teorías, en cambio, sugieren conspiraciones y verdades ocultas. Más de 2 décadas después,
el recuerdo sigue vivo. Para muchos es una herida abierta, para otros, un misterio sin resolver. Lo único cierto es que, tras aquel día, el mundo nunca volvió a ser el mismo. El 11 de septiembre de 2001 fue más que un atentado. Fue un punto de quiebre en la historia moderna. Ese día, la seguridad del mundo se derrumbó junto con las Torres Gemelas, y 2 décadas después, seguimos debatiendo qué fue exactamente lo que ocurrió y por qué. La historia oficial nos habla de un ataque terrorista planificado por Al-Qaeda, pero las teorías nos recuerdan que aún existen sombras y preguntas sin respuesta. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Lo que sí sabemos es que aquel día marcó el inicio de un nuevo siglo, uno en el que la palabra terrorismo cambió la manera de vivir, viajar y entender la política mundial. El 11S es una herida abierta, pero también una lección. Nos recuerda la fragilidad de la civilización y cómo, en cuestión de minutos, el rumbo de la humanidad puede transformarse para siempre. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que lo ocurrido aquel día fue exactamente como lo cuenta la historia oficial? ¿O piensas que detrás hubo algo más? Déjame tu opinión en los comentarios, porque en Dimensiones Históricas lo más importante es abrir la conversación y reflexionar juntos sobre los acontecimientos que cambiaron al mundo. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando los sucesos que marcaron nuestra historia.